Busquemos todos Mateo capítulo 7. Te invito para que leamos la escritura. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 23. En mi Biblia, espero que en la suya también, hay un título: La puerta estrecha. Este es uno de esos sermones que deja las sillas de una iglesia vacía y las de esta iglesia más vacías de lo que están hoy. Este sermón es uno de esos sermones que a uno de verdad no le provoca mucho predicar, y menos al que le toca escuchar. Así que yo, no sé, de pronto le hubiera hecho caso a la voz de su carne, de no venir hoy. Pero gracias a Dios escuchó al Señor y vino. Mateo capítulo 7, porque estamos viviendo una época de puertas anchas, estamos viviendo una época de evangelios humanistas, y hoy es nuestro antepenúltimo y tercer sermón en esta miniserie de 4 sermones acerca de evangelios que no son el evangelio. Y tenemos que comenzar entonces meditando en la palabra del Señor en el versículo 13, que dice: entren. El Señor Jesús dice: entren por la puerta ¿qué? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Nótese que la palabra del Señor no dice que la puerta es ancha y el camino estrecho. Dice puerta ancha y el camino ancho. Puerta estrecha y el camino estrecho. Son dos cosas diferentes. Porque, por ejemplo, en este salón, usted puede entrar por una puerta angosta, pero el lugar es ancho. Así que tiene que tener mucho cuidado cuando lea, porque la Biblia dice que la puerta es ancha y el espacio es también igual de ancho. La puerta angosta y el espacio es angosto. Muchos son los que entran por allí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que nos lleva a la vida es estrecho. Es un símil, una metáfora que el Señor Jesús hace para darnos un mensaje, para decirnos que el camino no es fácil. Trate de meter 10, 15, 20, 30, 50 personas por un camino angosto. ¿Cuán difícil puede ser caminar? Y el Señor nos está llamando la atención, hermanos, para que entendamos que el camino de la fe no es un camino fácil, no es un camino ancho, no es un camino, porque si nos están ofertando un cristianismo ancho, cómodo, fácil, sin incomodidad, pues entonces estamos al frente de un evangelio que no es el evangelio. Porque cuando a usted en una iglesia lo tallan, se siente incómodo, se siente como medio maluco, como que la montaña está de para arriba y como que se tropieza con otros y no quiere, sepa que estamos en el camino angosto. El camino ancho es un camino de facilidad. Ese es evangelio que vamos a trabajar hoy, ese evangelio light, ese evangelio suave, tranquilo, cómodo. Es más,
si me puedo quedar en la casa, porque me puedo acostar con una Coca-Colita, una hamburguesita y verme el sermón en Facebook, cualquier predicador en YouTube y congregarme. ¿Ven? ¿Ya están viendo quiénes son y quiénes no son? ¿Ya está viendo quién es y quién no es? Acabo de quitarle el disfraz a los lobos, ¿ves? Ay, ay, ay. Hermanos, claro, porque lastimosamente el esfuerzo, la disciplina, el tener que romper inclusive los deseos de no querer y hacerlo, porque Jesús también tuvo que romper el pasa de mí esta copa, ¿recuerda? Así que eso es lo que tenemos que meditar en esta tarde. Pero nótese que aunque hay una separación de títulos, en el original, cuando fue escrito el Evangelio de Mateo en griego, los títulos no existen en la Biblia original, no existen, fueron colocados después. ¿Son muy útiles? Sí, muy útiles. Pero nótese que el versículo 15 no está separado del 14. El versículo 15 es la continuación del 14. No podemos perder el contexto. Puerta ancha, puerta angosta. ¿Amén? Puerta ancha, puerta angosta. ¿Y cómo descubrimos a aquellos que les gusta entrar por la puerta ancha? ¿Cómo descubrimos a aquellos que se incomodan y quieren pagar el precio del Evangelio? Pues señoras y señores, lea el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Cómo descubro un lobo? ¿Cómo descubro una iglesia loba que se disfraza de oveja, de iglesia, cuando el sermón, el predicador, las ovejas, los hermanos, los procesos y todo es cómodo, amplio? Es que hay que vivir una experiencia en la iglesia. Hay que salir de la iglesia, ¿cómo? No arrepentidos porque se predicó la palabra. Hay que salir de la iglesia gozosos, felices, alegres. El Señor me ama, Dios me va a dar todo. Yo soy el sol y Dios gira alrededor mío. ¡Wow! ¿Cómo descubrimos? Versículo 16. Ahí está la respuesta en el versículo 16. ¿Qué dice? Por sus frutos. Y ya entendemos que Gálatas 5:22 nos dice, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. No dice los frutos, dice el fruto. Está hablando de Cristo en ti. Si Cristo está en ti, tú debes manifestar amor, ¿ok? Y eso lo cambia todo lo cambia. Porque dice el fruto, no es que yo tengo paciencia, pero usted viera, no, mansedumbre, no, ni la veo. A ver, dice el fruto, no los. O usted los manifiesta todos, o usted no tiene ninguno. ¿Me está entendiendo? Porque o tienes a Cristo o no lo tienes. Porque lo que un cristiano manifiesta es una vida y esa vida es Cristo. Así que por sus frutos los conoceréis. Y el Señor dice, ¿acaso se pueden recoger espinos de higos de los abrojos? Así pues todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol malo dar malos frutos, el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no de buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Usted no puede recoger mangos de un palo de limón, ni puede ir a buscar limones a un palo de maracuyá. El árbol da el fruto del cual está constituido su genética espiritual y su raíz. ¿Amén? ¿Vamos bien o me estoy inventando esto? Yo creo que vamos bien, ¿cierto? Por lo tanto, el fruto, ¿sí?, así sea chiquitico y ahí vamos, entonces le llamamos proceso de madurez. ¿Amén?
proceso de madurez donde tú vas teniendo amor, paciencia, benignidad y todos estos frutos a medida que va pasando los días, los años, los meses y tú vas meditando en la palabra y recuerda el perro blanco y el perro negro, recuerda que se los enseñé y entonces alimentas el perro negro y el perro negro hace que se vuelva fuerte y puedes empezar a glorificar a Dios con el fruto que Él ha puesto en ti, que es la vida de Cristo. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven, hermanos, que esto no es de cantar bonito? ¿Ven, hermanos, que esto no es de cuánto yo levanto las manos, me arrodillo, lloro, salto, brinco? Si usted quiere hacerlo, hágalo, hermano. Cada quien puede manifestar su fe desde lo que cada uno es, extrovertido, introvertido. Así que, pero que usted me venga a decir que eso define el carácter y que eso define que tú estás en Cristo, no, hasta allá no, hasta allá no, hasta allá no. Así que, ¿qué es lo que define que yo estoy en Cristo? Cuando yo obedezco a Cristo. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Qué es un Señor? Y recuerda el contexto en el que está hablando Jesús aquí. Jesús está hablando en el contexto del amo y el esclavo. Ese es el contexto. Cuando Jesús habla de Señor, está hablando en el contexto de amos y esclavo, porque en la época de Jesús la esclavitud a nivel del gobierno era permitida. Recuerde que estaba el Imperio Romano, ¿ok? Por lo tanto, cuando Jesús habla y enseña esto, para poder contextualizarlo en sus oyentes, les coloca un término que es familiar para ellos. ¿Cuál es el término? Amos y esclavos. Y un esclavo, ¿qué tiene? ¿Derechos? No. Tiene responsabilidades, deberes, obediencia. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Perdón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo reconocías tú al dueño de un esclavo? Si tú estás en medio de la multitud, en medio de una plaza, en medio de un concierto, en medio de mucha gente, y si estuviéramos en una época de esclavitud, ¿cómo reconocerías al dueño de X o Y esclavo? A ver, los quiero escuchar. ¿Cómo lo reconocerías cuando yo veo a alguien que obedeciendo las órdenes de quién? De X o Y persona. Ahora, yo creo que si estuviéramos en esta época, si usted se va para el Parque del Ingenio, para el Parque de las Banderas, o para el Parque del Perro, cualquier parque que se le ocurra, y usted ve muchos perros allí, ¿cómo identificas quién es el dueño de ese perro que no tiene collar y está suelto? ¿Cómo identificas? Cuando el dueño habla, da una orden, ¿y qué hace el perro? Obedece. No voy a decir lo que estoy pensando porque va a quedar grabado y de pronto se va a malentender. Más bien cambiemos de animal. Y no estoy hablando del matrimonio. Cambiemos de animal. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí? Ya sabían lo que iba a decir, no voy a decir eso. En fin. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé que nunca os conocí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerde que este pasaje nos enseña que no es cuánto tú conoces a Cristo, es cuánto Cristo te conoce a ti. ¿Me está entendiendo? Si usted, por ejemplo, conoce la casa del alcalde de Cali y seguramente usted va a la casa del alcalde de Cali y en la portería usted se anuncia y le preguntan, ¿y usted quién es? No se preocupe de quién soy yo, es que yo conozco toda la vida del alcalde. Yo sé cómo es su nombre completo, su esposa, sus hijos, su familia.
y empieza usted a relatarle a esa persona todo lo que usted conoce al alcalde, sus gustos, sus hábitos, es más, usted sabe hasta qué cena, qué desayuna, de qué, cuántos lunares tiene. Bueno, usted conoce todo. Y entonces le dicen, pues como usted lo conoce, entonces pase. Eso no pasa. ¿De qué depende de que usted pase y pueda entrar a la casa del alcalde? ¿De qué depende? ¿De que usted lo conozca o más bien de que a usted lo conozcan? Ok. Entonces, más bien usted sí va a entrar porque a usted lo conocen. Ahora vuelva a leer el versículo 23. Entonces les diré, nunca te conocí. No podemos entrar al reino de Dios si no garantizamos que Él nos conozca. No es cuánto usted le conoce, no es cuánto usted estudie, es cuánto usted viva lo que estudia. ¿Me está entendiendo? Cuando Cristo se encarna, es allí la garantía de que Él nos conoce. Es hermoso, cierre los ojos allí. Allí donde está, cierre sus ojos. Padre amado, hoy venimos a ti, Señor, para que nos des la bendición en esta hora, Señor, de poder escudriñar tu santa palabra. Y te pedimos que a la luz de tu Espíritu Santo nos reveles tu voluntad, Señor. Que nos reveles, Dios, aquello que nuestra alma necesita en esta tarde, aquello que nuestra alma anhela, y que puedas traer, Señor, calma a la sed de nuestro espíritu, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos menguar, necesitamos morir y clavar nuestra carne en la cruz para que Cristo pueda manifestarse, para que Él sea honrado, glorificado, exaltado. Que tu Espíritu en esta hora, Señor, nos lleve cautivos a tu palabra y que nos permitas encarnar tu palabra, Señor, en nuestra vida para poder ser transformados por tu Espíritu, Dios. No hay otra oración más importante en esta hora, Señor, sino es pedirte, Dios, que nos transformes, que madures cada área de nuestra vida para poder, Señor, alimentar nuestro espíritu, ese perro blanco que necesita, Señor, ser cada día y cada vez más fuerte. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, nos encontramos en los evangelios que no son el evangelio, tercera parte. Y rápidamente, solamente vamos a colocar el contexto, ya no nos podemos quedar aquí. Ya van 2 servicios que hemos profundizado, basados en Mateo capítulo 24, donde Jesús dice que nadie os engañe. Por lo tanto, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad del pastor cuidar, darle herramientas bíblicas a las ovejas del rebaño para que puedan tener discernimiento y no dejarse engañar por todo lo que está abundando hoy en las redes sociales, en las nuevas tecnologías, en muchos lugares que dicen tener un letrero: iglesia cristiana, grupo cristiano, comunidad cristiana. Recuerde, no me cansaré, perdóneme. Le pido que vaya a Colosenses, lea cuando el Señor dice: sopórtense los unos a los otros. Entonces le pido el favor de que me soporte unos minuticos, porque no me cansaré de decirles que hoy en día hay una gran diferencia entre iglesia cristiana, iglesia bíblica, música cristiana, música bíblica. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Así que nadie os engañe, porque muchos vendrán ¿en qué? En mi nombre, y a muchos engañarán. Y hay una parte de Mateo 24 que dice: aún a los escogidos engañarán. Todos somos susceptibles.
si no dedicamos tiempo al estudio de la palabra, entonces vamos a terminar siendo engañados. Lastimosamente tengo que decir esto. De verdad que no quisiera decirlo, pero tengo que decirlo. Tenga cuidado con lo que escucha en YouTube. Tenga cuidado con todo lo que usted ve por ahí, cadenas que le llegan. Ay, tan lindo, pero es que hablan de la Biblia. Satanás también habla a través de la Biblia. No le estoy diciendo que no lo haga. Seguramente Dios te hablará, seguramente Dios te ha mostrado. No le estoy diciendo que no lo haga, solamente que no lo coloque como fundamento de su vida. ¿Me está entendiendo? ¿Ya me entendió? El fundamento de la vida lo coloca la iglesia donde usted se congrega, el pastor donde usted se congrega, las personas que Dios ha preparado, ha formado, algunos por 20, en mi caso 25 años de estudio teológico, para poder colocar las bases. Sobre esas bases usted puede discernir. Usted sabía que hoy en día muchos escritores tienen como estrategia el nicho y el marketing cristiano, y entonces escriben un libro con 3, 4 versículos solamente para vendérselo a un mercado que somos nosotros los cristianos. ¿Usted sabía eso? Aunque CLC sea una librería cristiana, no todos los libros que venden allí son cristianos. ¿Me entiende? ¡Ay, herejes, los voy a quemar! ¡No! Les voy a tirar una bomba. No, te vas para la cárcel. Y luego yo te tengo que ir a visitar y no quiero. Nos podemos evitar eso. No. Es un negocio de venta de libros. Ya. No entiendo por qué vamos por el centro y entonces quieres comprar algo y entonces escuchas por allá una canción de Jesús Adrián Romero en un local y dices, ¡ay, en esa tienda venden! ¡Ay, son cristianos! Porque están colocando una canción cristiana, ya son cristianos. Comprémosles. ¡Wow! O vemos un carro que en la parte de atrás dice Cristo te ama. ¡Ay, los de ese carro son cristianos! No, hermano, no es así. Ahora, si usted va a ir a comprar un libro, pues entonces escríbame, pastor, este autor, ¿qué tal? Lea el prefacio, lea la historia. Lo que le quiero decir es que no todos los que vienen en el nombre del Señor vienen realmente en Cristo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo. Tenga cuidado, tenga discernimiento. ¿Por qué? Porque Juan 8:44 que dice que el diablo es padre de mentira y él usa la falacia. Ya la hemos estudiado, no la vamos a estudiar ahora. En Facebook y en YouTube están los sermones. Y hacíamos una comparación entre 2 de Corintios y Gálatas capítulo 1, donde vemos también, aparte de Mateo 24, que Pablo tiene un afán de cuidar la iglesia, un afán de cuidar la iglesia de los lobos, un afán de gente que viene en nombre de Jesús, pero por sus frutos los conoceréis. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿Qué dice 2 de Corintios? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados, extraviados de la fidelidad de Cristo. Y el versículo 4, léalo conmigo si alcanza a leer, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, ¿lo toleráis? Dice Pablo. No. Y Gálatas 1 dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún un ángel de cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Así se le presente un ángel. Y hemos atravesado por estos 5 evangelios. Primero,
el evangelio mentiroso de la prosperidad, el evangelio mentiroso de la autorrealización, el evangelio mentiroso terapéutico, el evangelio mentiroso de la superación personal y el evangelio humanista. Y estudiamos uno a uno cómo estos evangelios se han metido por redes sociales, se han metido a las iglesias. Tenemos que tener cuidado. Hoy vamos a ver el sexto evangelio. ¿Cómo se llama? El evangelio a mi manera y a mi conveniencia. La Biblia, Dios, los mandamientos, la iglesia, el pastor y todo se tiene que adaptar y acomodar a mi manera de pensar. Si no, entonces busco una iglesia donde yo pueda hacer las cosas a mi manera. Que la música sea a mi manera, las canciones, porque yo le voy a pedir una canción al pastor. Si el pastor no la coloca, entonces me voy. Y todo tiene que ser acomodado a tu manera, a tu conveniencia, a tu gusto, a tu anhelo, a tu deseo. ¿Y por qué estás en esta iglesia? Ay, porque esta iglesia es maravillosa. Es linda. Uno debe decir, ¿por qué vas a la iglesia? Porque en esta iglesia me llevan a Cristo, me incomodan, me predican la palabra, así me genere dolor. Me lleva a la presencia y al arrepentimiento de mi pecado, de mi carne, para que yo pueda manifestar a Cristo y la luz al mundo. Esa es la razón y única razón por la cual usted debe buscar iglesia, esta o cualquiera, porque esta iglesia, la Ibre, solamente es una iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Usted entiende cuando decimos una iglesia? Es una iglesia entre muchas iglesias que hacen eso. Que llevan las personas ¿a dónde? A Cristo. No es la iglesia, no somos la única iglesia. Es más, no somos ni la mejor, ni la más bonita. Es más, hay pastores en otras iglesias hasta con más presencia que yo. Le aseguro. Y esos que hicieron es porque han ido a otras iglesias y los han visto. Pero en esas iglesias no les dan lo que les damos aquí, pero vuelven. O sea, no les dan pan, no les dan café, les toca comprarlo. Entonces, pues como siempre somos así de tacaños y no damos nada, entonces nos venimos al lugar donde nos dan y no tenemos que pagar. Muy bien. El evangelio a mi manera y mi conveniencia. Palabras claves: adaptar y acomodar. ¿Ok? Ese es un evangelio cómodo. Yo decido, escucha esto. Lee esto conmigo ahí en tu mente. Yo decido y escojo qué obedezco. Ojo, ¿no? Y qué no. Es más, es tan increíble que uno escucha, de eso vamos a hablar en el séptimo evangelio. Ya vamos para el séptimo evangelio. Uno escucha personas decir, me voy para otra iglesia porque en esta no me permiten. ¡Wow! No, y no te lo vamos a permitir. Es preferible que te vayas para un lugar donde te dejen hacer lo que tú quieres con quien tú quieras. Pero en la iglesia del Señor no se puede hacer eso. Porque no es que yo escojo qué obedezco y qué no. La Biblia solo tiene sugerencias, dice este evangelio, ¿no? Solamente la Biblia es de sugerencias, no de mandamientos. Tipo buffet, ¿recuerdan el buffet? ¿Quiénes han estado en buffet? Muchos saben qué es un buffet. Y es una serie de proteínas, una serie de principios, una serie de papa al carbón, papa chorreada, papa yo no sé qué, papa acá, la proteína que usted quiere. Y usted simplemente coge un plato y escoge qué. Lo que usted quiere comer, lo que su estómago le dice, el paladar, el gusto, lo que usted anhela comer, el hambre que usted tiene. ¡Wow! Y entonces venimos a la Biblia y decimos, ay no, yo esto no me lo quiero comer hoy. Me como esto. Y por lo regular, este evangelio, lo único que comen son promesas, ¿no? Promesas, nada más. Lo lindo del evangelio, ¿no?
Revise su celular a ver si tiene alguna cadenita por ahí o un grupito donde solamente le mandan promesas y usted está feliz. Eso es del diablo. Pues si usted es de estos, no el grupo, no se va a ofender, no se ofenda que no estoy ofendiendo el grupo. Solo lo que me conviene y lo que me gusta, porque se debe acomodar a mis maneras, a mis formas. Entonces ya el pastorcito te empieza a caer gordo, ¿sí? Ya el pastorcito te empieza a caer mal, porque no te gusta su tonito. Y entonces, ¿qué otro tonito quiere? Sino el tonito del Señor. ¿Qué otra cosa le puedo predicar? ¿Usted quiere que yo me vaya para el infierno? No lo voy a hacer por usted. ¿Usted quiere que yo quede en vergüenza el día que vaya al juicio de los pastores? Va a haber un juicio solo para pastores. Solo para los pastores. ¿Y usted cree que yo por usted, para que usted esté cómodo y cuando salga usted me sonríe y me abrace, entonces yo voy a tener que recibir el embarazo? No lo voy a hacer, sepa. No lo hice por mi esposa y mis hijas, ahora lo voy a hacer por ustedes. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Los amo tanto que no lo voy a hacer. ¿Me está entendiendo? Amo tanto la iglesia, el pueblo, las ovejas del Señor, que primero tengo que serle fiel al Señor. Así que, no, hermanos, este evangelio es un evangelio mentiroso, un evangelio carnal, un evangelio que solamente viene a pedir el deseo y el anhelo que cada uno quiere. Y entonces, así como somos en la empresa, ¿no? Porque llegamos a la empresa y el horario no me gusta, el horario tiene que acomodar a mí. Ay, ese uniforme tan feo. No, venga, ¿por qué no colocan un uniforme con un color más bonito? Venga, ¿por qué no salimos más bien a tal hora? Ay, este día deberían dárnoslo como libre. Increíble. Yo no sé de dónde sacamos que la empresa y la institución se tiene que acomodar a nosotros. Esos son los seres humanos que se están levantando ahorita, por eso renuncian, no aguantan. Y resulta que así llegamos a la iglesia. Así llegamos a la iglesia. No, hermano, ya es hora que acepte su iglesia así feíta como es. Que aceptemos la iglesia donde el Señor nos ha puesto para que crezcamos, amén. ¿Ok? Tranquilos que dentro de unos 30 años vamos a tener sillas más cómodas, no se preocupen. Evangelio a mi manera, Mateo 12:30, léalo conmigo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Perdóneme, pero yo leo aquí que no es a su manera. ¿Es a la manera de quién? Es a la manera de Él. Si usted no recoge a la manera de Él, va a desparramar. Ya. Recoja con Él a la manera de Él, ¿y qué? Y entonces la bendición va a llegar. Vuelva a leer. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿En este evangelio mentiroso es una puerta ancha o es una puerta angosta? ¿Qué es? Saque usted sus propias conclusiones. No se vaya a ir de aquí diciendo es que el pastor me dijo. No, la palabra dice. Así que el evangelio mentiroso de a mi manera es un evangelio de puerta ancha y camino ancho. No es el evangelio del señorío de Cristo. No es el evangelio de a la manera de Cristo, sino a mi manera. ¿Y qué dice Juan 14:21? Que el que obedece sus mandamientos, ese es el que lo ama. ¿Cómo amamos a Jesús? ¿Cómo amamos a Jesús? Con una oración diciendo, Señor, ¿cómo te amo? Señor, ¿cuánto te amo? Mira, tú no sabes. No. O cantando una canción donde diga, te amo, Señor.
No, la manera en que manifestamos amor al Señor es obedeciendo su palabra. Y para obedecer a su palabra hay que colgarse en la cruz, hay que renunciar a la carne, a nuestros deseos. Ahí no hay a mi manera. Espero que esté conmigo en esta tarde. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, a tu manera, y no estoy hablando de usted, es una manera de expresarse. Cuando uno está en un campo de la oratoria, se expresa de esa manera, no porque le esté hablando a alguien. Pero lo que voy a decir es que a tu manera te condenarás, pero a la manera de Él te salvarás. Eso es lo que está diciendo el Mateo 7:21. Repito, a tu manera te condenarás, a la manera de Él te salvarás. Muy bien, y llegamos al séptimo evangelio. Son 8. Le dedicaremos todo un servicio al octavo porque está buenísimo. Yo no lo quise tirar ahora porque no, pedacito lo desperdicio, está buenísimo. No se lo vaya a perder. Es el evangelio moralista y legalista. Yo no sé qué voy a hacer, yo creo que voy a dejar mi cuenta bancaria vacía porque voy a ofrecer 10,000 pesos al que venga al culto, mejor dicho. Pero los quiero a todos aquí. Porque si hay algo que le ha hecho daño a la iglesia desde los tiempos de Jesús, es el moralismo y el legalismo. ¿Y saben por qué le vamos a dedicar todo un sermón solamente a ese? Porque es el más peligroso y el más venenoso de todos. Y lo peor de los 8 evangelios mentirosos es el que más Satanás utiliza porque es el que menos se ve. Es el más sutil. Los demás tú los puedes ver fácilmente. Ese, ay. Ese sí es bravo de verlo. Así que hay que trabajarlo con pincitas, suavecito, despacito, como la canción de Funky. Ah, no, de Funky no. ¿De quién? ¿Ves? Yo porque no escucho lo del mundo. Uy, no. Qué fácil es descubrir a los lobos. ¡Wow! Señor Jesús. Y lo peor es que yo aprendí a leer los labios, así que el 80% dijo esa cosa del mundo, del diablo. Hermanos amados, séptimo evangelio, el evangelio light y superficial. Qué terrible es este evangelio, hermanos. No tanto como el que vamos a ver dentro de 8 días, pero este es terrible. Evangelio light y superficial. Es un evangelio terrible porque mire cómo arranca. Miren cómo arranca. Miren cómo empieza. Es un evangelio sin ¿qué? Sin arrepentimiento. Este es terrible. Es como cuando su esposo ya tiene 60 años y sale de la ducha en calzoncillo. ¡Terrible! Sale todo deformado. Lo dije porque sé que los esposos que hay aquí no tienen esa edad. Que vamos a llegar allá es otra cosa. Hermanos amados, sin arrepentimiento, el primer sermón y el primer mensaje de Jesús cuando comenzó su ministerio dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto viene desde las mismas profundidades de la oscuridad y de Satanás. Es un evangelio sin arrepentimiento, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin incomodidad.
sin disciplina, sin obediencia. Voy, escucho y me voy. Sigo mi vida disfrutando de lo que el mundo me ofrece. Dios me ama así tal como soy. Dios siempre me perdona. Dios siempre me bendice. No soporto la gente difícil que no es como yo. Por eso no vengo al Somos Uno. No quiero que me vuelvan a lastimar. Es que necesito dar una cuña para el próximo Somos Uno para que vengan todos, porque... ¡Wow! Hermanos amados, sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos tenido que enfrentar a personas que conocemos que tienen este evangelio en su corazón. El evangelio sin arrepentimiento. Dios me ama, pero puedo vivir como me da la gana. Puedo tomar la decisión de separarme, igual Dios me ama, igual Dios me perdona. Un evangelio, hermanos, un evangelio sin el más mínimo temor de Dios. Increíble. No soporto gente difícil, no me gusta la gente, pues le va a tocar que gustarle, porque la Biblia dice que en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. ¿En qué qué? En que se amen los unos a los otros. Y para amarnos los unos a los otros, tenemos que estar juntos. Juan 17, yo oro para que ellos sean uno. No hay de otra. ¿Qué hacemos? El Evangelio Light, primero, evita la corrección y la confrontación. Peligrosísimo. Este Evangelio no le gusta que lo corrijan, ni desde el púlpito, ni de manera personal, y hoy menos, porque hay una susceptibilidad. Si ni siquiera permiten que un jefe medio le dé una orden y ya dejan todo tirado, me voy, me ofendí. Menos un pastor, una iglesia. Y entonces no permites que te corrijan. Y apenas te corrigen, se van ofendidos. Me voy de esta iglesia, me voy. Porque no permitimos que nos corrijan. Y la iglesia tiene autoridad para corregir al que está en pecado. ¿Amén? Qué pena, pero es así. Y menos la confrontación. Porque no nos acostumbraron a tener conversaciones difíciles, incómodas. Hay iglesias que no tienen problemas con... Esta frase es de este evangelio. Porque si yo estoy pecando o si me y fui encontrado en un pecado y entonces vienen a corregirte, entonces te vas a una iglesia donde nadie te conozca, donde no conozcan tu pecado, para seguir ¿qué? Pecando. O a una iglesia donde eso que dice la palabra de Dios que es pecado, en esa iglesia no jodan, no molesten con eso. Wow. Y como allá afuera hay tanta oferta, y como allá afuera todo se permite, y como allá afuera lo único que se busca es llenar sillas, entonces no importa. Ay, te sacaron de esa iglesia porque pecaste. Ay, no, eso no es de Dios. Venga, que hay una sillita para usted. No le preguntan, no llaman al pastor como se hacía en la década de los 80. En la década de los 80, bueno, no sé si, yo sí sé que en la mayoría de las iglesias, cuando usted llegaba a una iglesia, después de haber estado en otra iglesia, usted tenía que llegar con una carta pastoral de esa iglesia. ¿Me está entendiendo? Usted tenía que llegar con una carta pastoral. Y la iglesia ni el pastor, no entiendo por qué hemos perdido eso. Y la iglesia y el pastor te recibían si traían una carta de tu pastor dando las razones por qué habías salido. ¿Y por qué estas personas no piden cartica? ¿Por qué no piden cartica?
Ah, ok. Hemos perdido esa sabia costumbre. Entonces te vas para otra iglesia y entonces dice, no, allá me sacaron. Era un pecadillo así chiquitico. Y se me vino todo el mundo encima. Legalistas, herejes que son. Yo vengo aquí para que me cuiden. Entonces, esos pastores, ¿no? Ay, pobrecito, sí, venga. No, ¿cuál es el teléfono de ese pastor? A ver, primero a ver si él lo da. Pues ya, pastor, tengo aquí una oveja que viene de allá. Cuénteme. Ah, sí, hermano. Usted viera. Usted viera el chicharrón que está metiendo usted. Es más, lo bendigo, gracias que menos mal se fue para allá. Aquí, no mejor dicho, nos deformó que vaya. Ay, Dios mío, bendito. Hay iglesias que no tienen problema con eso. ¿Cómo así? ¿Con qué? ¿Con el pecado? Entonces hay iglesias donde tienen determinado qué pecadillos son menores y qué pecadillos son mayores. No, hermanos. No funciona así. Esa es la iglesia superficial. Ese con significa voy a hacer lo que a mi carne y deseo les parece. Satisfacción antes que sacrificio. Y hoy estamos viviendo una gincana y una migración de gente en iglesias buscando la iglesia que más se les acomode. No la iglesia que más cerca esté a Dios, a su palabra, sino la iglesia que esté más cerca a mis deseos, a mi experiencia, lo que yo quiero. ¿Cómo es posible que yo me vaya de una iglesia y empiece a buscar iglesias y decir, no, esta no me gusta, no, esta no me acomoda, no, las sillas de aquí están incómodas, no, Cuando uno busca iglesia diciendo, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde hay necesidad? ¿Qué puedo hacer yo en esta iglesia con los dones que Dios me ha dado? ¿Qué no hay en esta iglesia que yo puedo trabajar para la honra de Dios? Eso es lo que uno hace. Vaya, primera de Timoteo, capítulo 3, rápidamente, porque se me acabó el tiempo. Y recuerden que tengo que dejar el último solito, sin ninguna cola. Solito para dentro de 8 días. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Leámoslo desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, por favor léalo conmigo en su mente. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, según este pasaje, sí tenemos que tener cuidado de la manera en que nos comportamos dentro de la iglesia. Y sí hay corrección. Perdóneme. Y aquellos, lo hablábamos con mi esposa esta semana, aquellos que no tuvieron en su infancia una figura masculina adecuada y se enfrentan a una figura masculina con el pastor, entonces les cuesta. Y menos ahora, donde tenemos iglesias feministas, matriarcados, que subyugan la figura masculina y el pastor medio es firme y ya casi que protesta. No. Qué pena, pero la Biblia dice hacerlo todo decentemente y con orden. Y si Dios pone una autoridad en una iglesia, entonces es para corregir desde lo sano,
desde lo que es y no es. Entonces, ¿qué dice? Ahora, leámoslo en la traducción viviente, miren, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Pablo le da a Timoteo la instrucción de ser el administrador, la persona que tiene que cuidar el comportamiento. Porque en una iglesia no podemos venir a hacer lo que queremos. Muchas personas se han ido, especialmente en los últimos años, porque han venido a querer hacer lo que a ellos bien les parece. Y cuando se le pone un límite y le dice uno, no lo vas a hacer aquí, entonces me voy. Lo siento, pero Dios me mandó a cuidar su iglesia, no a llenar la iglesia de cuanto quiera venir a hacer lo que le venga en gana. No, eso no lo vamos a permitir, ni a los jóvenes, ni a nadie. Imagínate eso. No lo podemos permitir. Ahora vaya a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno, ¿está conmigo? Está allí nada más un capítulo adelantico. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé un ejemplo. En la traducción viviente, lea conmigo. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, primero, en la forma en que vives, segundo, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hermanos amados, no le vamos a permitir a los jóvenes, ni en esta iglesia, ni siquiera tengo que dar una capacitación este mes a los jóvenes líderes bautistas de las iglesias y se los voy a decir. Lo mismo que voy a decir en este momento, se los voy a decir a ellos. No, el mandamiento de no fornicarás sigue vigente. ¿Me está entendiendo? No, una iglesia no puede permitir noviazgos y entonces este año está con esta y entonces el otro año la dejó y entonces con esta y entonces un peladito viene y con este y con esta. No, eso no lo vamos a permitir, perdóneme. Y si usted es de esos papás permisivos que no le importa que sus hijos se acuesten y tengan relaciones con cualquiera, 1, 2 y 3, lo siento, pero yo a mis hijas no les permito, ni les permitiré eso nunca, hasta que se casen, como dice Dios. Y entonces ya el sexo se volvió, ¿y sabe qué dicen algunos de la iglesia? Es que todos lo hacen, ¿cómo se los vamos a prohibir? ¡Wow! No, perdóneme, hermano, pero la Biblia dice, no fornicarás, punto. Lo que hagan allá afuera escondidas, yo no lo puedo controlar. Pero aquí dentro de la iglesia nadie viene a hacer lo que bien quiere. Y a más de uno me ha tocado pararlo y decirle, aquí no. Vaya, haga con las filisteas y les impida lo que a usted le venga en gana. Pero a una niña de la iglesia, que es mi responsabilidad, no, viejo, qué pena. Pero vas a tener que pasar por encima de mí. Porque si los papás de esa niña no la cuidan, yo sí, porque yo sí tengo esa responsabilidad. Bueno, si los papás le dejan hacer lo que le da la gana, pues uno no puede hacer nada, pero no nos venimos a comportar como queramos. Entonces, más bien nos vamos para una iglesia donde sí nos dejen, donde nos dejen acostarnos con todas las que queramos dentro de la iglesia, ¿no? Porque aún en las iglesias son el nicho de mercado para unos desgraciados que vienen a buscar a ver con cuál niña se acuestan. No, señor. Aquí no. Vaya a otra iglesia donde hagan eso. Pero aquí no. ¿Me está entendiendo? No, aquí no lo vamos a permitir. Entonces, no, hermano, no es a nuestra manera. No lo es. Santiago 1, vaya a Santiago 1, versículo 19. Y se los digo, hermanos, porque eso es lo que está pasando en las iglesias hoy.
Ya no se predica de esto. No se predica y permiten que unos se acuesten con otros. No, hermanos, perdónenme, pero no. Santiago 1, 19 al 27. Me quedan 5 minutos, regálenme estos 5 minutos. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Con qué se recibe la palabra? ¿Con qué se recibe el mandamiento? Con mansedumbre, con humildad, no con arrogancia, porque si no, no se puede aceptar la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sean, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El evangelio light y superficial solamente es oidor de la palabra, nada más. Viene, escucha la Biblia y sigue su vida como si nada hubiera pasado. De eso a religión y rito no hay ninguna diferencia. Siga leyendo. Engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales, esto no es de saber, esto es de ser transformados. Usted puede saber toda la Biblia, pero si no refrena su lengua, de nada te sirve lo que sabes de la Biblia. Vaya a Lucas capítulo 14, por favor. Sean hacedores, dice la palabra. Sean hacedores, no solamente oidores. Lucas 14. Y vamos a leer desde el 25 al 33. Bueno, ahí de una vez les digo que es uno de mis pasajes favoritos. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no deja a un lado, escuche bien, lastimosamente el español se traduce como aborrecer, pero nosotros aborrecer lo entendemos como algo negativo. No, lo que está diciendo allí, no es capaz de dejar a un lado, es decir, prioridades, está hablando de prioridades, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, ¿no puede ser? Perdóneme, yo quisiera enseñarles un evangelio superficial, le aseguro que con eso garantizo que las sillas se llenen, que usted no se moleste, que usted mantenga feliz en la iglesia. Pero no puedo hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Si usted no es capaz de dejar su vida fuera de las prioridades, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¡Qué tremendo! O sea que no puede haber en mi corazón nada más importante sino tú, Señor. Sí. ¿Y así es que soy un discípulo? Sí. Y lo demás, cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Lea conmigo. Estos hombres, los apóstoles, los que leemos cada 8 días, y sus discípulos, o sea, los discípulos de los discípulos, entregaron toda su vida por el evangelio. Si usted lee un poquito de historia, Pedro murió predicando de Jesús, lo mataron por predicar de Jesús, lo crucificaron boca abajo. Pablo muere decapitado solamente porque predicaba a Cristo. Santiago y cada uno de los apóstoles mueren, algunos en el circo romano,
solo porque predicaban de Cristo. Luego, durante 300 años y diferentes emperadores terribles, los cristianos murieron solamente por predicar a Cristo. O sea que, perdónenme, pero esto que acabamos de leer no es un libro que leemos como el que leemos o el que nos gusta leer. No, usted ve en los primeros 300 años de la iglesia, usted ve que ellos encarnaron eso. Para ellos no había nada más importante, ni su familia, ni su trabajo, sino ¿quién? Cristo. Está escrito en la historia. No había nada más importante, ni para los discípulos, ni para los discípulos de los discípulos. Hubo un emperador que era Nerón. Nerón fue terrible con los cristianos. Nerón, ¿sabe qué hacía Nerón? Nerón, para iluminar las carreteras, colgaba cristianos y les prendía fuego para iluminar el camino. Y todos los cristianos de esa época, el emperador, el imperio les daba la oportunidad de decir, si proclamas que el César es Dios, no pasa nada. Pero si sigues proclamando que ese Jesús es Dios, para el circo romano. Adivine qué hacían. Está escrito en la historia. Estaba yo regáleme 5 minuticos más. Estaba yo en tercer semestre de seminario, año 2000, ¿qué te importa? No, mentira, 2003. Estaba yo en mi tercer semestre de seminario, estaba viendo mi tercera parte o tercer semestre de historia del cristianismo, y en el seminario bautista donde yo me formé, veíamos un libro de Justo González que se llamaba Historia del Cristianismo, y no sé por qué, no recuerdo cómo, empecé a leer una de las historias escritas como testimonio de muchos cristianos que fueron. Esa porción que leímos se llamaba La Era de los Mártires. Y eran 3 hermanos. Y imagínate tantos años que han pasado y esa historia me marcó tanto que no se me ha olvidado. Eran 3 hermanos, 2 hermanas y un varón. Y una persona que estaba allí fue la que escribió todo lo que esos 3 hermanos vivieron. Pero lo más curioso es que, como a todos, se les preguntó si querían renunciar a esa creencia de que Jesucristo era Dios y proclamar que César era Dios. No ese. El César, el emperador, no César. Y lo más chistoso, no, lo más conmovedor, primero los 3 hermanos se abrazaron. Jesucristo es el Señor, es Dios. Y lo más triste de toda esa historia es que una de ellas estaba embarazada. Y déjenme decirles, hermanos, para terminar, que eso me conmueve mucho, porque hoy, los cristianos de hoy, no son capaces ni siquiera de dejar una reunión familiar por Cristo. Es increíble el tipo de cristianismo que estamos viviendo hoy, porque hoy los cristianos de hoy aman más sus vidas, aman más sus bienes materiales, aman más muchas cosas que de verdad a Cristo, y les molesta, les incomoda sermones como este, donde Cristo es exaltado y nosotros quedamos menguados y desaparecidos. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Perdóneme, no me quisiera terminar sin el versículo
que va contra el evangelio light y superficial, léalo conmigo, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay nada más incómodo que amar de manera incondicional a otro. Amén. Cierre sus ojos.